Gracias por el Al espacio, contrario. Azucena. Gracias, Hasta luego. gracias, Alfredo. Estuvieron en el Zócalo de la Ciudad de México, ahí en la catedral. Se ofreció una misa por parte de Monseñor Francisco Javier Acero, quien está en la línea. Monseñor, gracias y buenos días. Hola, buenos días, Azucena, y a ti y a todo el Le auditorio. agradezco mucho, Monseñor, esta comunicación y pues, ¿qué hacemos con lo que está pasando? ¿Cómo asimilamos el dolor? ¿Cómo asimilamos la tragedia? ¿Y cómo exigimos resultados a los gobiernos para que nos escuchen y dejen de solaparse unos a otros, Monseñor? Mira, lo primero yo creo que tenemos que otra vez volver a ver cómo se aplican y se cumplen los compromisos de acuerdos por la paz que se firmaron en marzo, el 11 de marzo del año pasado. Hay que evaluarlos y hay que ver qué Ujú, se ha hecho. Eso como principio. Y segundo, yo creo que hay que bajar ujú. el lenguaje agresivo que se tiene en torno a algunos políticos, porque con el dolor no se tiene que jugar el dolor ni se tiene que politizar. El dolor es sagrado. Y ante esto lo que podemos hacer es, si yo no tengo tiempo para ir a buscar con las familias buscadoras los huesos en fosas clandestinas, por lo menos tengo tiempo para escucharlas. Y es lo que está haciendo la Iglesia y en concreto aquí en la Arquidiócesis Primada de México cada mes. Nos hemos encontrado con una situación en Jalisco terrible que ojalá no se vuelva a repetir en ningún, como dije el otro día, en ningún lugar del mundo. Así es, Monseñor, esto de lo que usted habla, esto de los compromisos por la paz del año pasado, donde se hablaba de desarrollar políticas de cuidados, fortalecer a las policías municipales, renovar el sistema de impartición de justicia, que se fortalezca la seguridad y el bienestar de las adolescencias, retomar el control de las prisiones, gobernanza, atender la crisis de derechos humanos, etcétera. Estos puntos habrá que revisarlos porque no se pueden quedar en una firma y en un compromiso no cumplido. Por supuesto. Ujú. Y sí, también te digo que por nosotros estamos desde las alcaldías de la Ciudad de México viendo cómo se pueden ir cumpliendo desde las parroquias, a través de círculos de diálogos por la paz, ¿no? Círculos en donde se denuncian y se hacen estrategias en las colonias para que se devuelva la confianza, y sobre todo empecemos a construir la amistad social y la amabilidad, que son dos cosas que nos competen a ciudadanos y a políticos. Lo que no tenemos es que ideologizar este dolor y esta problemática de las familias buscadoras. Así Nosotros lo es. hacemos desde el Evangelio, Mm. esto está claro, ¿no? Y no es ningún enfrentamiento contra el gobierno de ahora, Ujú. los anteriores, es una realidad que nos viene y pues lo que queremos es mediar por la paz, porque no somos intermediarios, nosotros mediamos por la paz. Monseñor, sé que tiene un compromiso, por supuesto. ¿Me permite brincar el corte para concluir de manera correcta esta conversación con usted? Le quito unos Adelante, minutitos sí, más. Muy amable. El no Monseñor pasa. Francisco Javier Acero. Regresamos. Son las 7 con 30 minutos y bueno, pues le agradezco mucho a Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien estuvo al frente de esta misa durante las jornadas de la jornada de luto y oración por las víctimas ahí en el Rancho Izaguirre en Jalisco. Le agradezco mucho que se mantenga en la línea, Monseñor. Preguntarle a quién habría que reclamar resultados, es decir, ¿qué hemos hecho tan mal para estar viviendo este horror que se ha acumulado durante mucho tiempo y que ha explotado y se ha evidenciado en esto tan tremendo que hemos visto en Teuchitlán, Monseñor? ¿Dónde está la responsabilidad? Mire, yo creo que tenemos que ver un poco el sistema y la estructura que traemos. Porque cuando uno habla con las familias buscadoras, se sienten impotentes cuando van al Ministerio Público, no solamente por la angustia que imagínate una mamá, un papá que presenta la denuncia de un hijo desaparecido, una hija desaparecida, y resulta que empiezan con ciertas frases que lo que hacen es Ujú. revictimizar a las familias, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Luego la comisión de búsquedas, hay que evaluar qué funcionamiento tiene. Porque claro, vienen con cifras, pero es que las desapariciones no son cifras, estamos hablando de personas, de Ujú, dignidad humana. ujú. Y por supuesto, pues el gobierno no es cuestión de defenderse, esto no es política, no es ir en contra, es defender
a las personas que están en situación de vulnerabilidad, que en esto la Iglesia siempre vamos a estar con ellos, sean del color que sean. Vamos a señalar cosas que son injustas, y más cuando hay unos compromisos firmados. Así es, y qué bueno que nos lo recuerda, monseñor. Los vamos a retomar también, a preguntar qué es lo que ha pasado con esto, esos compromisos que firmaron los entonces candidatos presidenciales, ¿no? Que si de llegar a la presidencia se iban a cumplir, y bueno, pues también los firmó la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, y los firmó, acuérdense, haciendo un poco de memoria, con un poco de, pues, poniendo un poco de obstáculo porque no estaba de acuerdo con las políticas, en la descripción Es que se cierto. estaba haciendo ahí de la situación de inseguridad del país. Fue el 11 de marzo del año pasado en el Centro Cultural Tlatelolco. Es correcto, sí, sí, tiene razón, monseñor, pues es importante recordar ese contexto. Y bueno, pues vamos a ver qué dice la presidenta hoy, qué dice mañana. Por lo pronto el viernes dijo, a ver, calma, aquí no hay pruebas, esos zapatos no demuestran que tal y cual cosa. Y escuchamos al señor Gerardo Fernández Noroña. Es decir, hay una falta, sí, de empatía, de cercanía, de entendimiento, de compasión y de responsabilidad y obligación con las víctimas. Así es, y la escucha empática son pues desde aquí le decimos a la presidenta, ¿no? Unos minutos, unos minutos para estas familias buscadoras. Realmente, pues ella se comprometió en la época de las elecciones a ser la presidenta del pueblo, pues el pueblo está pidiendo minutos de escucha empática y, por supuesto, una solución que es una solución con todos los actores sociales, ¿eh? Esto es de todos, no es de Ujú. una persona y menos de una ideología. Esto es de poner empeño entre todos para ir a las raíces de esta situación. Así es, monseñor, y le agradezco mucho. Ojalá que podamos volver a platicar. Monseñor, es usted muy amable. Francisco Javier Acero, gracias. A ustedes y buen día. Bonito día. Bendiciones para los creyentes, para los que no lo creen. Buena vibra. Le agradezco mucho. Muchas gracias, monseñor, muy amable. Bye. Adiós. Gracias. Bueno, y pues vamos a Guanajuato. Desafortunadamente se presenta